Hola, Bienvenidos a Con el alma por delante. yo soy Aida Domínguez. Y yo, Liz de Yarmi. Somos amigas y terapeutas. Tenemos como propósito guiarte en un viaje de autoexploración y transformación, Descubre cómo tu alma puede ser la brújula para trascender como individuo explorando nuestra magia y nuestra esencia y verdad interior. en un espacio seguro y sin juicios. Bienvenidos a Con el alma. Por delante. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Con el alma por delante. Ya saben, compártanos. Dungeon Apples, gracias por patrocinarnos siempre y hacernos así como dulcecito el viernes. Y compártanos, síganos. Estamos en TikTok, en Insta, en YouTube y también tenemos Spotify. Gracias. Soy Liz de Yarmi. Aida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Continuamos con Rita Vázquez. Gracias, Rita, hablando sobre las adicciones. Y hoy queremos tratar esta parte de qué emociones nos llevan a las adicciones. Sí, y en el episodio pasado, Roja preguntaba esto, ¿no? Como, ¿cómo empieza el contacto con las adicciones o cómo iniciamos en esto, ¿no? Y antes de tocar este tema de las emociones, sí es importante mencionar que esta mirada hacia la problemática de las adicciones no es desde un lugar de juicio, sino desde un lugar de mucho acompañamiento porque no le están pasando bien. No la pasamos bien cuando estamos en este tema, ¿no? O sea, sí se sufre. Sí. Entonces es desde este lugar para dar herramientas de acompañamiento y de un darse cuenta de la persona que está atrapada en esto, ¿no? Sí, porque lo dijiste en el episodio pasado, hiciste ese comentario, se me hizo muy lindo y muy compasivo. Y lo vemos también con respecto a las relaciones codependientes, que cuando estás afuera dices, güey, pues suéltalo, güey. Claro. O, güey, pues lo único que te falta y con toda la palabra es huevos, güey. Y dices, Y otra cosa, mariposa, y sí, adelante. Y dices, espérate, es que no sabes todo, hasta lo químico que hay, que no te deja soltar. Exactamente. Eso Oye, que tú incluso dices hasta es muy interesante. sistémicamente las adicciones tienen mucho que ver. Sí, eso Claro. está súper Entonces, interesante. El no tomar en cuenta, dicen que Carl Jung decía que las adicciones no son solamente una huida, sino es una búsqueda, incluso hasta un nivel espiritual. Así O sea, es. como que no te encuentras, como decir, no me hallo, No me hallo. no me encuentro aquí Sí. en este mundo, yo quiero otra cosa, o lo que yo Claro. percibo es distinto, y entonces te desconectas de eso Claro, y viene claro. lo demás. Así es. Entonces, hay que entender que las personas con adicciones de verdad suelen experimentar una serie muy específica de características emocionales que pueden influir, o sea, no son determinantes, ¿eh? Aquí nada es como regla. Sí, a rajatabla nada. Pueden influir en el desarrollo y en el mantenimiento de algunas conductas adictivas. Entonces, vamos a hablar de esto que les empieza a pasar y que se empieza a gestionar desde la infancia y lo que tú decías, Aida, desde estas familias, de cómo han sido las dinámicas de mis papás, de los abuelos, de los bisabuelos, los tíos, los primos, ¿no? Sí, claro. Si hubo excluidos, si hubo inmigrantes, si Ajá. todas esas cosas requieren y vienes tú a compensar ese vacío a través de la Sí, adicción. a veces el adicto, que bueno, más adelante vamos a hablar incluso de que es el chivo expiatorio porque es donde se pone toda la mirada, pero realmente es El desmadre está en la el familia y él desmadre es está en la familia. como dicen el que se catalizador, el ofreza. catalizador, Ajá, y el canal. exactamente, y la posibilidad a lo mejor de que venga a sanar Sí. ese sistema, ¿no? Entonces, como primer punto hay una dificultad para gestionar las emociones, ¿no? Es esta incapacidad para poder primero reconocer, identificar qué me está pasando, con qué emoción estoy contactando, ¿no? O manejar adecuadamente estas emociones. Como ni siquiera contacto, no sé quién soy, no sé qué estoy sintiendo, entonces Es real cuando te dicen, ¿qué te pasa? Nada, no tengo sé, nada, no ajá, sé. no sé. Y verdaderamente porque no han podido ni siquiera sentir eso. Desde la gestal hay algo que se le llama el ciclo de la experiencia, Ujú. que voy a tratar de dar un ejemplo clásico que nos dan a nosotros y es, contacta con qué necesitas. Yo empiezo a sentir como, y ahorita me está pasando, ¿no? Por ejemplo, Incomodidad. ¿qué siento? ¿Qué tengo, no? Y entonces contacto con mi cuerpo, que es lo principal, y es, tengo la boca seca. O sea, ¿qué me está pasando, no? Ya una vez que hago contacto con la boca seca, paso al siguiente. Identifico que lo que tengo es sed. Ujú. ¿Qué necesito? Ah, pues necesito líquido, ¿no? Que en este ejemplo se oye muy fácil, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer para ir en busca de este líquido, no? Ah, pues
Estás sentada, te me levantas. levanto, tomo la energía, porque eso también, puede haber factores químicos, por ejemplo, la depresión, que si yo estoy un día en una depresión, pues sí me doy cuenta, pero no tengo la fuerza para ir en búsqueda de, Claro. ¿no? Porque De como tomar tú lo bien que decías, necesito. Roja, ¿no? Ay, pues, en chinga, muévete, hazlo, ¿no? Pero pues incluso si tengo algo más profundo, no puedo ir a tomar agua. Lo ideal sería que me diera cuenta, entonces muevo esta energía y la pongo en acción, ¿no? Y voy y me sirvo agua. Ya una vez que tengo ahí, entonces ejecuto a satisfacer mi necesidad. Y hay una característica bien común en esto de las adicciones. Tomo agua y esta característica es la compulsión. No puedo parar. Y tomo, y tomo, y tomo, y entonces espérate, haz reposo. Chécate si ya quedó satisfecha la necesidad. Y entonces sí, a Ajá. otra cosa mariposa, a la siguiente. Entonces tomo un reposo y ya digo, ok, pues quedó satisfecha. Esto se oye bien bonito y entonces empieza otro ciclo, ¿no? Pero fíjate, si lo llevas a la comida y rebasas la comida, ya te sientes mal. Ujú, Ya ujú. rebasaste o sea, ese ciclo, ¿no? Sí. O Sí, quién es claro. el me quedé y tengo hambre, ay, pero no, qué flojera hacerme, y lo dejas inconcluso. Y entonces dejas a la mitad del ciclo, no concluyes, se genera el vacío. Sí, o tengo estas conductas compulsivas, que es un uso frecuente, por ejemplo, de sustancias con una conducta adictiva como un mecanismo de escape emocional, porque así no siento. Y normalmente está relacionada con algo que me quitó el dolor. Sí, claro. Y estábamos comentando hace rato de estos programas con las chicas esto es de las personas que están en estos procesos Una de bajar de preguntita antes peso. para cerrar con el ciclo de la experiencia. Sí. Si no lo cerraste y si no lo concluiste, entonces ahí es un foco, una alerta roja, porque el día de mañana ese vacío puede generarte o llevarte a una adicción. Claro, Sí, sí, ok, sí, gracias. por eso incluso la importancia de cerrar esto que nosotros cerrar la El gestal, ciclo. ¿no? Sí, Incluso como para de que quede claro. irte a despedir, cuando hay un duelo cierras este duelo, o sea, Claro, todo y lo cuando que no le dejamos lloré a mi inconcluso, mamá, sí. cuando, oye, muchos de esos de, no me vuelvo a parar en la casa de mi mamá desde que murió, nunca más, sí. Pero las navidades, pero vente, pero nunca más. Es como no cierras esa parte, te desconectas del otro y puede ser que caigas más fácilmente en un tipo de Claro, adicción. vas dejando todas estas cosas abiertas y bueno, estamos hablando de una muerte, pero puede ser hasta de un cambio de casa, Sí, de un trabajo, de una Ajá. pérdida de un amigo, claro. ¿sí? Hasta despedirte de tu mascota, ¿eh? No toquemos ese No vals. toquemos ese tema, pero sí ¿Todos pasa. también? No, sí, no, nada Ah, más fue el pues, gatito no que mames. llegó, pero pues Por sí, el por un gatito que fin de llegó. semana lloré Sí. como nada y me movió todo. Sí, o sea, No, ese ni- gatito que al final, una Mila y Rocky, mascota, tu bendiciones, mascota, sí. gato, perro, lo que se llame, también, No, no, sí. digo, es importante, ¿no? Cómo cierras ese ciclo para soltar a esa mascota. Y no cerrar te lleva a los programas estos que estás diciendo, ¿no? Acumuladores o que contabas, Sí, buenísimo, todos estos, sí. ¿no? Ok, Que entonces, estamos yo que, platicando. no, yo que no soy terapeuta gestalt, hablan del ciclo de la experiencia y hablaríamos y pondríamos que el ciclo de la experiencia es cualquier experiencia por sí misma. Sí, claro. Vívela y reconócela. Sí, obviamente siempre vivimos en la experiencia, pero Ajá. habrá unas que te hagan más foco que otras, ¿no? Y es ahí donde vas a poner atención, donde te estás atorando, porque en automático, pues todos estamos en la experiencia, ¿no? Que fue el ejemplo del agua que usaste, Sí. pero cualquier situación que estoy viviendo y que me está causando un conflictillo ahí, pon atención, siéntela, como reconócela, si te atoras, busca ayuda y para ver, o sea, puede ser la sensación que sea. Sí, o sea, y es como un ejemplo de qué pasa con una pareja, ¿no? A ver, ¿qué me está pasando cuando voy a casa de mis suegros? Uy, me encantaba. ¿De qué me doy Sí, sí, cuenta cuando hablan? Voy a casa de mis suegros y me hacen un comentario sobre mi ropa. Te incomodas, pero te quedas allí sentado, te aguantas o lo que sea, o a lo mejor habrá quien reaccione, quien no, pero vuelves a ir o no vuelves a ir y eso es lo que va a depender Pero el vacío que contacta, generes. claro, con qué estás sintiendo. A ver, primero, ¿te incomodó? Ujú. Creo que sí. ¿Cuál fue la emoción? Y de ahí le empiezas a rascar porque no fueron tus suegros. Es un tema que tú traías inconcluso de algo más atrás que te impactó. Siempre es esa parte, ¿no? Del Sí, fondo y figura y sí. entonces... Esta Exacto. parte me encanta y no quiero sonar como la excepción porque soy mucho de creer en la conciencia.
Claro. Pero un chavito, o sea, o sea, esta invitación es estar conscientes siempre de nosotros. Pero, por ejemplo, un chavito, alguien que trae la emoción, que no entiende esta parte de la conciencia y me sentí incómoda, ¿cómo le prevenimos una adicción? Tú ponías hace rato un ejemplo de tu hijo. Ajá. Estoy cansado de darle, de quererle Agradar a todos. Sí. Y entonces es ahí como entrarle a qué aspectos, porque eso es algo muy general. Claro. ¿Qué aspectos te están causando más ruido? ¿Dónde tienes que agradar? ¿Tú quién eres? Y entonces y en los adolescentes es padrísimo porque justo están en la etapa de quién soy yo. Y eso que me dices que se me hace muy hermoso, Rita, la manera de no caer en una adicción, jóvenes, adolescentes, adultos, es con conciencia. O sea, Sí. es lo único que tenemos. De primera instancia es el contacto con las emociones y la conciencia de tus emociones. Okay. Oye, ¿y qué tanto el apoyo? El apoyo de los sistemas, porque volvemos a lo mismo, como bien decías, pues sí, un chavo no es tan consciente, pero no hay ayuda suficiente, o sea, desde las escuelas de padres en todos los niveles, o sea, yo me acuerdo muchísimo, y no sé si alguna vez lo he comentado, cuando estaba en la prepa, o sea, es que eres adolescente y se mueven un chorro de cosas. Claro. Y como otra vez volvemos, no me hallaba, no sabía qué, algo me inquietaba, y entonces voy a la psicóloga de la escuela, y yo lo que quiero es decirle cómo me siento, qué está pasando en mí, pero qué carrera quieres estudiar. No quiero estudiar ahorita ni siquiera a sí mismo. Bueno, no quiero hacer nada de eso, quiero saber qué me está pasando. Por eso, pero tenemos que ver qué carrera quieres estudiar. Ya te están enfocando algo cuando no estás pudiendo. ¿Qué tanto los sistemas impiden esa parte o podrían ayudar el que las personas se conozcan, el que acompañen a los familiares? Porque también las familias a veces de los adictos tienen sus ganancias, ¿no? Mi marido alcohólico y entonces yo vivo como víctima y toda la familia sí, se adecua. está involucrada. Claro. Y cuando el alcohólico se rehabilita, no a todos les viene bien. No. Porque entonces No, todo el se foco, mueve y claro. todo se Ya desplaza. deja de ser el chivo expiatorio. Y yo tengo ¿no? que O sea, voltear a ver a Exacto, mí. y a quién culpa es que mi papá el pedo, ay, sí, no, mi mamá la y alcohólica. cuando ya dejó Y de ser entonces pedo, cuando entonces es ahora lindo ¿cómo y le bueno, hacemos, ¿a quién le Sí. echo la culpa? Claro. Pero bueno, me voy a regresar un poco Ajá, a lo nada de más sí, porque sí. para ver ahorita Vamos. esto del sistema. Eso es una nota, ¿no? Pero acuérdense que la adicción se genera, es un caldo de cultivo. Y hablaba yo de tu personalidad, tu carácter, bueno, que al final sí influye, ¿no? ¿Qué pasó en tu sistema? ¿Cómo está tu sistema? Y hoy cómo se habla de tus emociones y dónde estás buscando ayuda. La verdad es que sí es importante. Hoy afortunadamente me parece que se han generado espacios o lugares donde muchas personas pueden ir a hablar de esto. Hay que buscarlos. Y también se quedó pendiente eso, ¿no? Que decía Aida, esto de las sustancias, ¿no? Al final a veces sí se necesita este bastón o esta muleta donde también Sí, puede pues que donde estés apoyarte, un necesitando bastón, medicamento, claro. ¿no? O Y sea, no rehuirlo, ¿no? O sea, pero controlado. Bueno, yo sí tuve una persona aquí que, pues a ella le venía bien. Cómo conseguía el medicamento, no lo sé, pero se tomaba la cantidad que a ella le venía bien. Exacto. Entonces que dices, no, tú te adormeces, tienes que estar siempre ante un profesional que te regule y te acompañe a transitar esa emoción que está ahí Sí. atorada, Sí, que y no digo, has podido ver. yo no soy experta, yo no soy psiquiatra en esos temas, pero sí de mis pacientes que yo envío con los expertos, con psiquiatras o con neurólogos o psiquiatras, y entonces muchas veces sí es este medicamento del antidepresivo, pero tengo que poner un tope, porque si hay una persona a lo mejor con una tendencia bipolar, pues la vas a mandar a la manía todo el tiempo, ¿no? Entonces solamente el experto sabe equilibrar y eso, te van llevando tu dosis. Yo una vez conocí a una Exacto. persona, de verdad, una vez, neta, 8 clonazepanes. 8. Sí. Bueno, pues parecida a la persona que vino a terapia, O si sea, era la de misma, te la mandé. 2 y 2 y 2. De hecho, te la No, mandé. Liz, respecto, por ejemplo, a estas personas que es que toman tanto medicamento, que incluso se exceden o por tiempos muy prolongados, es como quererte quedar anestesiada, ¿no? De tocar esta emoción, este vacío tan grande. Y hace rato en el corte platicabas, Rita, de una característica muy importante en la mayoría de las personas adictas. ¿Sí gustas? Sí, algo que me ha tocado presenciar es muchas de estas personas, perdón, que han sido, están en un problema de adicción, han sido abusadas sexualmente, abusadas psicológicamente. No hay
una confusión, ahí hay abandono también, ¿no? Hay una alta exigencia también de las mamás, ¿eh? O sea, las mamás podemos... Mamás más como el femenino. Sí, una característica, estas mamás muy exigentes, muy devoradoras, muy hacia afuera, o estos abusos donde nadie protegió al niño o a la niña. Y eso sí que Y fue. se tuvo que silenciar en la familia y que a veces, como tú decías, en el sistema se tuvo que guardar el secreto, ¿no? Entonces, estos silencios de... Y tan prolongados, porque si fuiste abusado Sí. cuando niño, pues por lo menos a la adolescencia ya te pasaron 10 años, o si caes a los 20 y tantos en las adicciones, o sea, ¿cuántos años guardados? Volvemos a lo mismo, ¿cuánto guardado dentro de tu alma que Sí. no puedes? Y hoy por hoy es bien triste, incluso escuchar en las redes, las chicas que están aquí nos podrían decir esto, que a veces se comenta cuando alguien abre un abuso, ay, ¿por qué hasta ahorita? Porque hasta ahorita pudo, porque es un conflicto muy personal, o sea, imagínate aquel niño que fue abusado porque normalmente los abusos se dan en la familia. Claro. Estoy por hablando desde un papá, un conocidos. tío, el Sí. abuelito, la tía, Ajá, el porque también, compadre, ¿no? claro. Ajá. De aquí a que entienden si fue algo hecho con amor o no amor, porque es una persona que me ama, pero no me gustó, pero me lastimó. Ahora, hay quienes también sí me gustó Exacto. y no lo puse mal. Y, Y si yo peor lo provoqué, conflicto, ¿no? Peor Sí, conflicto, porque sí. encima de todo me gustó y si está mal, entonces mejor no lo digo. sí, Sentí claro. bonito, pero yo no autoricé, no estaba en la Exacto. conciencia. Un niño Exacto. no tiene desarrollada esa conciencia, ¿no? O también Y es un abuso porque es un mayor y bueno, con lo De que poder. veíamos con Sí, es Jimena mayor y Toledo. es y más también es poder, el, ¿no? y si autoricé, y si yo mandé el mensaje, Sí. y si cuando vas creciendo, ¿no? La mujer que, porque pasas como mujer, digo, y también seguramente los hombres, pero los hombres no lo hablan tanto todavía, pero esto, pues tú lo provocaste, cómo ibas vestida, pues a qué hora estabas, o tomaron, o... Son tantas emociones y son tantas cosas que no Exacto. puedes poner Pero hablarlo además rápido. lo bloqueo porque de veras hay una función ahí en la psique donde yo bloqueo, ni siquiera me acuerdo. Exacto. Pero hay una molestia ahí, esto que hablábamos del ciclo de la experiencia, Sí. ni siquiera puedo identificar dónde está mi vacío porque no sé cuál es la emoción. Y es una emoción, hay una sensación, seguro a todos les ha pasado, pero es una especie como de ansiedad que no hay taquicardia, que es una comodidad entre chakra, corazón y plexo solar, que estás como incomodito, como... y que no sabes qué es, esa incomodidad. Cuando me explica alguien que tiene adicción, ese es como el que dijiste, el no me hallo. Es que No la sé palabra qué es, no le perfecta, puedo no me poner hallo. nombre. Y es eso, porque sí. como dices, se olvida muchas veces cuando sufriste abuso, la naturaleza es tan sabia o cuando un dolor es tan grande, lo bloquea. Lo Pero va a bloquea. llegar un momento que sí o sí Pero va a está volver a es como abrirlo la y va a piedra en estar el como zapato. latente. Es como la piedra en el zapato y va a llegar un evento que te lo va a recordar. Si alguien te toca de una manera que te hizo recordar, si hay una música, si hay un olor, si tus hijos, o sea, un miedo a que se queden con alguien más, no, o sea, de pronto es no sé por qué me está pasando esto, hasta que entras a profundidad y reconocer qué es lo que está pasando, cuál es la emoción y la puedes hablar. Porque entonces Reconocerlos nos va a sanar, pero antes de llegar a eso es cuando no la reconocemos es que vamos a dar a las adicciones. Sí, es una manera de adormecer. Y esa es una, ¿no? O sea, hablar de las emociones. Hay algo que tengo, un conflicto, tengo ahí algo atorado que no estoy pudiendo expresar, ¿no? Claro. Hay otra cosa que, bueno, el otro punto que también es lo que nos lleva, lo que preguntabas, ¿no? Regreso a la pregunta de ¿qué nos lleva a esto, no? Que no se habla de las emociones, no se habla en una casa para evitar el conflicto, básicamente, ¿no? Otra cosa es la baja tolerancia a la frustración, que es una tendencia a evitar o a escapar de situaciones difíciles o incómodas, o a evitar el dolor, ¿no? Es una reacción impulsiva a los desafíos o a los conflictos. Y aquí es muy bonito porque hoy que estamos en un péndulo y los papás, y hablo de mi generación y los que vienen atrás de mí, esta tendencia a que mis hijos no sufran lo que yo sufrí. Pero ahí estamos súper exagerando, ¿no? Sí, porque claro. quiten los muebles para que el niño gatee, que manden a poner alfombra en la banqueta, porque se va a lastimar las rodillitas. Sí, claro. Pobrecito, ¿no? Que la maestra no lo vea feo. No tolerancia a las frustraciones. Y que a la vida real, porque va a haber muchas Porque cosas, la vida real, ¿sí? exactamente, no siempre es Navidad, ¿no? Y no siempre va a haber y Y no lo para que- todo el Lo que mundo. nos decía Alejandro la semana pasada que fuimos a verlo, el de no todo es violencia. ¿Cómo? No todo es violencia. No todo es O sea, también violencia. ya calma, o sea.
Y voy a poner un ejemplo que a mí me encanta. Yo fui muchos años maestra de preescolar y entonces era esta política, bueno, si la señora quiere que la Miss reparta las invitaciones para la fiesta, tiene que invitar a todos. Y si no, yo no las reparto, ¿no? Y si quiere hacer pastel ahí en la escuela, pues obvio, dulcecitos y Para todos. para todos, ¿no? Ok. Pero cuando hacía una fiesta y no quería invitar a todos, pues así es la vida. Sí, pues no te invitaron, papito. Porque Ni modo. entonces yo crezco y acaba de ser tu cumpleaños, ¿no, Roja? Sí. ¿Por qué no me invitaste? Híjole, la verdad, chicas, peltear también estoy apenada, pero Bueno, Corten, ya nos vamos. Aprovechando el así momento. pasa, ¿no? Porque es parte Sí. de la vida. O sea, a mí no me tienen por qué hacer, o sea, hacer círculo en todos los grupos. Pero eso te viene a tocar tu herida de rechazo, de abandono y empiezas... Siempre las personas más solitarias son las que tienden más a esto. Pero ojo, no siempre es una herida. Ah, ok. Es justo también lo que yo me estoy comprando y retomo el ejemplo de Alejandro. No, me están violentando. Te vas a ir de vacaciones porque no me llevas. Si me invitaste aquí al podcast, entonces, ¿qué? ¿No somos No es amigas? parejo, Porque claro. mi interpretación de la amistad Sí, es a que todos lados. a sí. todos lados, oye, pero la mía es diferente. Sí, o sea, no todo es violencia, no me estás No me violentando, está es como yo lo estoy violentando. tomando. Exactamente. Somos Y a turroncitos veces de es azúcar. porque mi mamá me dijo que a mí me iban a invitar a todas las fiestas. ¿Perdón? O la mamá que te hace... perdón que te interrumpa, pero me acordé Sí. ahorita de una mamá, de una compañera que, digo, todavía es mi amiga, pero le decía, tienes que ser la mejor en todo, apréndetelo. Ahorita voy a tocar ese tema, de esa Qué ansiedad y duro. estrés crónico. Ay, gracias, Ajá, mamá, que nunca me dijiste eso. sí. ¡Qué presión! O los Sí. hermanos mayores, que tienes que ser el ejemplo, que tienes que ser... El rol del hermano mayor, sí. O las redes, ¿no? Es que deben, por favor, no suban de peso, por favor, este corte, por favor, este baile, por favor. Esta ropa, estos zapatos, Sí. primero taconzotes, ahora flats, Ajá. ahora ya no sirve lo que tienes. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Sí, ahora buchona, ahora flaca, ¿no? Sí, no, pues está. Es que ahora es distinto el buchona que en nuestros tiempos, pero sí. O sea, y esas insatisfacciones, ese sentido de no puedo pertenecer a todo esto, Pero es, ojo, el punto, regreso al punto, sin que se que vayan no a todo otro. es, dices... Es tolerancia a la frustración. No todo va a salir como tú crees. Y yo hoy sí creo que esto en los jóvenes está siendo un tema. Ay, no había mucha gente porque yo me iba a formar. Fíjate, en esta tolerancia a la frustración, cuando nosotros éramos niños, bueno, aquí en León, se cerraban las tiendas el día de Navidad y entonces los Reyes Magos y Santa Claus se les iba la onda y te traían un juguete sin pilas. Y entonces te traumabas porque no podías usar tu juguete o a menos que te desquitaras las de todos los controles de la tele y demás. Sí, güey, los dejabas sin Un niño control. de hoy, o sea, no, es que además es que ya ni siquiera se lo dan envuelto, creo, ya puesto para que lo haga. O Sí. sea, los papás no son los niños, son los papás los que no les dan sus gotitas de estamos frustración cada ayudando a día. la frustración. O sea, hay algo que ayuda mucho a manejar la frustración, es de verdad, y es como sugerencia, los deportes en equipo y que aprendan a perder. Hoy hay escuelas donde no, aquí nadie pierde y nadie gana, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, ya ni reprueban de año, como no soy de esta Ajá, época, no, caramba. sí, o sea, Sí. entonces es cuando los frustras. Y entonces tenemos al adolescente que no puede porque está, según él, en depresión, que más bien es una intolerancia a la frustración porque la chava que le gusta le dijo que no. Pues sí, así va a pasar. Claro, y aprende a manejar también las Muy, emociones. no, es violencia, no es que tú estés mal, es que esa es parte de la vida. La frustración es parte de la vida. Pero nosotros los papás, pues no estamos haciendo mucho también por ayudar a los hijos. No, cañón, los O sea- medios. No, sí. En los medios todo es rápido, todo... Todo es inmediato. Inmediato. Esta parte de la inmediatez no nos está ayudando, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas cayendo en ellas? Y cómo tu familia, o sea, todas estas partes son Sí, las que te van orillando a, sí. y vas sí. cayendo. ¿Qué aspectos reprimidos o en esta sombra que no aceptamos? Bueno, decía, como decíamos hace rato de lo de Jung, ¿no? Ajá. Es lo que tienes esto tanto tiempo guardado, ver nuestros defectos, hacernos conscientes de nuestros errores, de lo que sentimos y que probablemente son sentimientos indeseables, ¿no? Porque a lo mejor en la adolescencia siempre hay como esa sensación de amo-odio a los papás.
Ujú. Y entonces la parte intolerante de cuando es que siento que lo odio, que estoy enojado, que me siento frustrado, porque no me deja ir, porque no me deja hacer o lo que sea. Es un puente muy para poder brincar en medio de esa frustración, ¿no? Ujú. Por sentirte, como decíamos, ¿cómo puedo sentir eso por mi papá, por mi mamá? Esos sentimientos Sí. indeseables. O cómo puedo estar queriendo esto si tengo esto. Eso te lleva a... Sí te lleva si no es atendido. Y justo, digo, obviamente las que estamos aquí estamos en pro de la terapia, pero justo la psicoterapia es un espacio donde no va a haber juicio, donde vas a poder expresar todas estas emociones que afuera no se permiten y que son válidas. Porque así como está el ejemplo del hijo, que no nada más adolescente, puede ser adulto de, odio a Berrinchudo mi de papá. 40 que no me da... Pues no berrinchudo, pero se Sí. vale decir, me repugna mi mamá o mi papá, Claro. porque viene la de regreso. Cuando eres mamá y romantizamos el embarazo y la llegada del bebé, y ¿Qué no tal? tienes un espacio para expresar este pinche escuincle cómo llora, No ¿no? digas Sí, güey, eso, o sea, Dios te lo mandó la bendición y no Sí, se la regreso. es que el mejor estado de la mujer es ser No. mamá y tu puta con la leche saliéndote las estrías, la Sí, herida, ajá, Queriendo el estar en niño el baño y el no niño ahí al suelta lado de el ti, ya Y, aire. y ay, llora mucho la criatura, ¿verdad? Y tú con la cesárea y todos visitándote en el hospital Sí. con una cara, unas ojeras y dices, Qué ¿de qué me horror. están hablando? ¿No? Porque romantizamos eso y es padrísimo. Yo tenía una ilusión cuando me embaracé Borren esa imagen. y Ya se decía, asustaron. ¿por qué no hay un grupo De de apoyo. embarazadas o de recién paridas donde hablemos y lloremos de todas estas Ay, cosas sí, que nos claro. pasaban, ¿no? Y que no podías decir porque entonces eras una mala madre. Siempre lo he pensado. Yo estuve en tratamiento para embarazarme y es dificilísimo porque aparte son muchísimas hormonas, te traen así como con todo lo que da y vete a tu casa y quédate con todo y estás loca, pues sí estás loca, imagina, o sea, todo el tiempo estás en estado de menopausia alterada, cañón. Y no hay esos grupos, o no había, no sé si ahora Bueno, sigue ahora ya hay existiendo. espacios terapéuticos, para Terapéuticos, hablar claro, de esto, ¿no? Y ya claro. no, ya es sin tanto juicio. Y entonces, así como sería válido esto, es también dejar que estos hijos, jóvenes, adolescentes, tengan su espacio para decirnos, te odio, sí, ódiame. Y también nosotras mamás poder con eso, porque en esta Botellita forma... de Jerez, todo lo que digas será al revés. Exacto, Sí, porque también también. en esta forma romántica de, ay, no, yo quiero ser la mamá perfecta que necesitas para que no Y me esa odies. autoexigencia de ser la mamá Ódiame, perfecta. pues, o sea, eso Pues vas, toca, sí. eso toca, o sea, ni modo, y no es violencia, Y son el- reglas. No Y se trata solo como de curarnos, sino de sanarnos, ¿no? de Sería el tema. aceptarnos como humanos, o sea, con Exacto. toda la humanidad que traemos encima. Con Y es nuestras parte de nuestro ser, con imperfecciones. nuestras imperfecciones, la sombra, la parte oscura, la máscara, como le quieran llamar. Porque además esa es la parte Eso. donde dicen, esa es tu área de crecimiento, es allí donde está el diamante en bruto en Sí. surgir eso. Me voy a ir al número 3. Sí, El otro tema era la ansiedad o estrés crónico. Y en ansiedad, Entre retomo, es el exceso de futuro. ¿Y cuál era la frase Ujú. que nos decías? Que la frase es, tienes que ser la mejor en todo. Y con esta frase, Pero ya empezamos a grabarlo, ¿no? Ajá. es este pensamiento y la ansiedad que te va a generar esto. Sí, claro. pero fíjate que nos la dijeron a muchos, ¿no? Decían, aparte del, sí, aunque lo que si eres barrendero, si eres doctor, Sí. si eres, pero sé el mejor. Sí, pero una cosa, ajá, ahí está bonita. Lo que No, tú quieras- tampoco, porque tengo que ser porque mejor. puede ser lo que tú quieras hacer, pero trata de hacerlo lo mejor que puedas, haz lo mejor que puedas. Pero ser Bueno, lo sí. mejor en todo. Sí, no. Uy, hasta la No, fecha eso tiene es un cuerpazo, o sea, desde que tenía 12 años tenía un cuerpazo, come cañón, obviamente a la hora que se divorció su peor o sea, su peor dolor era, No fue. no fui la mejor en todo, ¿sí? O sea, pero sí es un exceso. Perdón que te interrumpa, pero yo te hablo de mis compañeros, ese de tienes que ser el mejor de todo, pero también los que no vi que tuvieran mucho abandono, pero que también tenían ese exceso de papás presentes, fueron los que se drogaban. Claro, es que también el exceso de atención es una forma de violencia. Ojo. Insisto y retomo lo que dije hace rato. Cuando no te dejan vivir tu propia experiencia, no vas a aprender. Qué bello. Si me alfombras la banqueta, nunca voy a aprender a andar en la calle. O sea,
Ni saber desde qué se que siente la gateo. arena, ni que saber qué se siente el pasto, ni Exactamente. vivir las experiencias. Entonces, esta sobremirada, sobrecuidado, también es violento. Claro. No aprendes nada. Y además estas creencias como de para no fallarle a alguien, sobre todo los papás, debo de hacer, me tengo que casar. Te tienes que casar por ti y volvemos a tu ser verdadero. Tú sí te quieres casar, es que yo le debo a mis papás eso. O es que en mi familia todos nos casamos porque el papá dice, no te está tomando en serio si no se casa, nada más quiere acostarse contigo, ¿no? Sí, ¿no? Por eso, Es pero así, y ¿no? Sí, entonces es tú así. pero pues sí, pero eso se lo decían a las niñas y entonces Claro, habría que no. decirle al papá, yo también me quiero acostar con el papá, ¿no? Claro. Yo también siento bonito, a mí también me gusta, ¿no? Aceptar las emociones Ajá, que tienes. Claro. Pero entonces las reprimimos. claro, y otra vez dejo a mi ser, estoy viendo que esperan de mí, me genera una ansiedad porque yo no soy eso. Porque a lo mejor están esperando que yo mida 1.90 y que tenga unos pechos Y enormes. me ponen a pues, jugar básquetbol para que crezca, sí, pero mamá o mides eso 1.60, ya como no se de me va a dónde. dar, o sea, no sé, ¿no? Todo esto que me va generando ansiedad y pues lo duermo. Digo, acuérdense que es una Sí. serie de cosas, no nada más No, es no, ajá. Sí, esta es una de las un factor, ¿no? Porque Pero todo- siempre te lleva a un vacío sí, vacío pero el personal. alejarte de tu ser es Ujú. este vacío que se empieza a generar y me empieza a alejar cada vez más de quién verdaderamente soy yo y aceptar quién soy yo, porque eso también es un proceso. O sea, esto de la estatura que decías, no, es que aquí todos en la familia jugamos básquetbol. Pero pues yo ni tengo la estatura, ni me gusta. Exacto, ni me nada gusta, más, a mí aunque me mida gusta 2 metros, abordar, a mí no pues, me gusta. ajá. Sí, que eso es el tema de las familias que decíamos de lo importante y que hemos puesto muchas veces el ejemplo de la película de Coco. Que cuando todo el mundo decía, es que es la película más bonita, yo decía, qué horrible película. O sea, tenías que hacer lo que la familia quería, no te dejaban ser el niño, no quería ser zapatero. Ay, no, pero la película es hermosa y el ejemplo me parece una película hermosa. Perdón que contradiga, o sea, no te No, dejan tú ser tienes quien eres, es que ese es el ejemplo perfecto. Y lo que nos viene a mostrar, ¿no? El Claro. ser. Sí, o sea, es que hay una frase que la dicen mucho en esto de las constelaciones y que sería importante que nos las aclararas, porque dicen, hasta el árbol genealógico se poda. Pero eso no quiere decir que mandes a la fregada a toda tu familia. No puedes excluir. No. ¿De qué se trata esa frase? Pues como de respetar las familias, la familia, la vivencia, lo que hayan decidido ser, lo que hayan decidido hacer con Lo su que vida hayan podido hacer. y lo que hayan podido, Y según eso la no- conciencia sí. que tenían en ese Y eso no momento. quiere decir que tú repitas. O que repites de una manera más sana, como en solución. Y en esto me voy a regresar a lo de los abusos. A veces en este sistema, si tú le escarbas, poniendo ejemplos, Ujú, el abuso normalmente se repitió hacia atrás. ujú. O sea, un tío, un abuelo, un bisabuelo, alguien o bisabuela, Sí. donde Fue existió abusado. esto. Entonces, no es que lo aplaudas, lo generes, sino entiendas a lo mejor desde dónde se generó y qué tendrías que hacer para que no se repitiera. Y ponerlo en la mesa, hablarlo, es una manera de detenerlo, hacerlo consciente, ¿no? Sí, Porque ya no muchas sé. veces el adicto es la persona que contiene a toda la familia. Exacto. No, así es. yo, fíjate, bueno, voy a dar 2 casos y que justo hoy les platicaba Sí. ahorita pasó un caso que viendo esto de la adicción dije, ¿qué quiero compartir en el podcast? Y recordé a un paciente exadicto, no sé cómo se le llama, adicto en rehabilitación, o, Ujú. que me decía, bueno, ya en lo que estaba en la adicción, Ajá. subía, bajaba, ya andaba como en lo peorcito, total que terminó en la cárcel. Y me dice, nunca me sentí tan libre como en la cárcel. Para mí eso fue así como, wow, como libre de lo que hacemos, como contenido, como aquí voy a poder estar en mí y no estando. Sí. O Con sea, tanta con exigencia tanto, de la porque de a veces afuera, ya no ¿no? puedes ni siquiera salir del círculo en donde estás. Ujú, Sí, ujú. que a lo mejor se No, porque si sentía... me acerco o me quieren volver a llevar acá o ya se burlan o ya no me reciben porque ya no soy igual que. Oye, un día me dice también uno de mis hijos de una chavita, ¿no? Que salieron de secundario, de prepa y de repente el famosísimo glow up. ¿Qué es eso? El ¿Qué es glow eso? up es que de repente, eso ya en los términos de los chavos, de repente así tuvo un cambio donde se ven preciosas y no estaban tan preciosas, Ok. ¿sí? Es como un nuevo wow, se le llama glow up. ¿Sí estoy bien, chicas? Ajá.
Ay, Y no, hay, ajá, y no lo decían, había oído. ajá, es un glow up. ¿Y yo Como si el todavía- patito feo se convirtiera en cisne. ¿Yo todavía puedo? Todas podemos. Todas podemos. Ok. Es la sustancia. Pero Ok. el chiste es que lo oía con sus compañeritos. Y entonces le digo a uno o sea, uno de mis hijos, el que me lo dijo, le digo, ¿y no crees que más allá de si se hizo, se cambió de escuela la niña? Dije, no puede ser que se haya cambiado y le permitieron ser otra persona. Ser ella misma, ya no la tienen etiquetada, ya, o sintió que pertenecía, y al final también embelleces, ¿no? Por supuesto, ser tú es lo mejor que te puede Sí, pasar, sí, es lo que más brillo te puede hacer tener, o sea, ir en congruencia con lo que estás sintiendo y viviendo. Claro. Ojo, siempre y cuando sea sin los estándares de afuera. Sí, sí, tú, el que ya te escuchaste, Tú. el que ya seguiste tu ¿Qué, alma. qué verdaderamente quieres, no? O sea, Totalmente. desde lo que tú eres. Y que entonces puede ser que ese mayor miedo que tenemos y que nos lleva a una adicción porque no sabemos cómo manejarlo, es ese miedo a la libertad, porque como no quiero hacerme cargo de mí, porque no sé cómo hacerme cargo de mí, estoy en todos estos estándares. Todo eso me sale de que te dice tu paciente. Y es que la Nunca me libertad, he todo el mundo sentido decimos, tan quiero la libre. libertad, quiero la libertad. Y la libertad conlleva muchísimas La cosas libertad que a la tiene un mera hora le precio. huimos. Cañón. La libertad tiene un O precio. sea, porque también da Hay que miedo, porque, asumirla. exacto, no hay culpables, no hay Sí, víctimas, no hay no, victimarios, no, tú no. eres responsable de Sí. ti. Y quizá huyendo y no queriendo asumir esa libertad, nos Sí, vamos a lo otro. la responsabilidad de la libertad. Ujú. Hay otro Vamos. factor que habla de la baja autoestima, ahorita que decías, Me ¿no? voy a Y es este adelantar. sentimiento de insuficiencia o inseguridad, ¿no? Y que se va generando con tu autoconcepto, ¿no? Y después con tu autoestima. Y es lo que yo veo enfrente y que me guste, sin estas voces de afuera. Se oye fácil, ¿no? Porque debes de trabajar en tu autoestima. Ah, sí, ¿cómo? O sea, ¿Cómo? ¿cómo le hago, no? Exacto. Y es desde una estructura familiar, desde una mirada de mamá, de papá, ¿no? De hermanos, de abuelita, de quién soy yo. Y resignificar toda tu historia y toda tu figura y toda tu tú, ¿no? O sea, Sí. entrar en eso también tiene que ver cuando hay esta baja autoestima. O sea, porque sobre todo en esta pregunta de cómo nos damos cuenta o cómo empezamos con esta adicción, y es un combo de cosas. Sí, claro. No es nada más con una. Todos seguramente hemos padecido de alguna inseguridad. Sí, Me sí, veo todos, bien, claro. ya engordé, o, ¿no? Si me Alguna luce, no me cosa. luce, el cabello Sí, no me quedó claro. justo el día que quería, el Ajá, corte me lo dejaron ajá. mal Sí, y sí, sí. sí, ¿no? Pero Ujú. no toda tu vida está puesta en eso, ¿no? Y a veces en esta baja autoestima también la adicción, ¿Y qué es lo que más se mueve? A lo sirve mejor en como ciertas para evitar, etapas, ¿no? como decías, la adolescencia, la meno, Sí. no sé. Sí, ¿Hay sí, sí. edades más frecuentes en las que caigas en la adicción? Ahorita que dijiste la meno, ¿verdad? Sí. Yo te iba a decir, Sí. hay adicciones a meno. Sí, se tiene O sea, comprobado. ya la bueno, libramos, todavía güey, no la hasta las libramos. últimas estadísticas, no sé, no tengo de estos últimos 5 años, pero las últimas se hablaba de que primero es más común en el sexo masculino, porque es más permitido. No sé ahora, actualmente, porque ya Y también la ahora- pandemia vino a mover, yo creo que todas las estadísticas, porque Así la es. salud mental se tomó en cuenta desde Así es. de mayor. En los hombres y en la adolescencia, y es muy delicado en la adolescencia por lo que platicábamos hace rato, ¿se acuerdan? Del desarrollo del cerebro, ¿no? Ujú. Como la parte frontal, que es la que hace los juicios, no está desarrollada, todavía no se ha terminado de desarrollar, y hoy está comprobado que Hasta los en los hombres 25. tarda más, en las mujeres tarda menos, pero es 24, 25 años. O sea, entonces ni siquiera podemos hablar de que a los 18, como ya son mayores de edad, ya dejaron de ser adolescentes, lo que decías de la elección de la carrera también. Pues claro que no, todavía no está Creo que siempre se ha habido, instaurado. fíjate, yo estoy viendo un podcast de Marta de Baile, lo comentaba eso, pero creo que siempre lo hemos platicado con las hijas, con las amigas, con sus hijas, respecto de que somos tan jóvenes para tomar esas elecciones. En Perú, en los Suros, en las islas de los Suros, por ejemplo, ellos pueden vivir con su pareja un año. Y si no les late y si no se sienten cómodos con ella, pueden decir que siempre no quieren. Dicen que siempre sí quieren. Sí, los altos Pero también no, hacen o eso. sea, es como la elección, la posibilidad de elegir. Y yo creo que eso también nos frustra mucho porque no hay tanta posibilidad de elegir, porque tú ya tienes que estar trabajando a los 25, entonces tuviste que hacer la carrera antes, y entonces esa presión también de la escuela, de los métodos, de los sistemas, Sí. de colgar muchos diplomas y muchos títulos, nos genera esa ansiedad. Y que no nada más es de la escuela, Aquí la también familia. vamos como mamás,
porque nosotras nos sentimos evaluadas a través de los hijos. ¡Qué orgullo! cañón, sí. ¡Ay, me Entonces, ¡qué orgullosa! Sí, Sí. y ¿sabes qué, Aida? Pues mis hijos a los 21 ya terminaron la carrera, ¿no? O sea, Lleva por su La mía segunda la lleva. maestría. ya yo va sí. su tercera maestría. Y ahorita grande, a mí me pasaba, yo hablo muchísimo, sí me proyecto muchísimo, cuando están chiquitos, y lo llevo al tenis, lo llevo al chino, y lo Sí. llevo al francés, y lo llevo al no sé qué, Sí. y que yo digo, güey, me encanta que estén en la calle en la vida. Déjenlos jugar por piedad. Por Dios, no. Sí, es- A ver, esto sí podría tener que ver, Rita. Yo creo, y les digo, ¿quién me ha robado el mes de abril? O sea, todo este mundo nos está robando la niñez. Porque antes corrías, saltabas, subías, bajabas, te ibas a casa de la amiga, del tío, o sea, hacía muchas cosas. Bebé leche, todo. Y hoy los niños no pueden el bebé salir de leche- su casa. El bebé leche en mi pueblo es el avión. Ajá, el sí. avión, el avión. Sí. Y ahora se van al avión. y dicen, no, pero si es eso, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, no sí. puedes, entonces te haces, no sé si me contestaste esa pregunta hace rato, pero ¿quiénes? Las personas más aisladas, más solitarias, tienden más a esto? Porque digo, hoy las generaciones, platicábamos antes, unos más, otros menos, pero sí, están evitando esos juegos, se están aislando más, se comunican menos, va a haber más riesgo. ¿Qué pasó en la pandemia? Sobre todo en la adolescencia, la necesidad de pertenecer, porque acuérdate que en la adolescencia se desprenden de la familia y los papás, y estos grupos de contención son necesarios para ellos. amigos, y ahí Y en no la hubo. pandemia no hubo. Y lo único que tenían, pues, era esta parte tecnológica donde medianamente aprendían a relacionarse y comunicarse. Y ya se quedó ahí. Y Y eso además, va a quedar como el ciclo bueno, de la experiencia, como un pero hay otro factor, la violencia. que se Es desató que a nosotros también. no nos tocó esto, ¿no? Y entonces hoy no es tan fácil como salte a la calle a dar la vuelta. Digo, quien vive en un fraccionamiento y no siempre, sí se puede, pero quien no. No, porque muchos, como dice Liz, evaden, no, que vaya a clase de esto, de esto, de esto, de Y esto, de también, esto, y ¿no? no hay Esta niñez. locura de esta carrera que Que te sepa, lleva a que ningún sepa, que lado sepa. y el mío va a 10 idiomas, pues el mío al 11, y No, entonces qué horror, güey, soy qué mejor horror. mamá que tú, ¿no? Sí. Y entonces también es una exigencia que le pasamos a los Y desde hijos. ti le estás pasando al hijo todo eso que al rato le va a generar esa ansiedad. Claro, y lo y que la decíamos, frustración de no cumplir. porque si no le cumplo a mi mamá o a mi papá, Me deja de amar. Ay, me sí. van a No está dejar de orgulloso amar, de ¿no? mí. Y entonces, y si de veras ni siquiera tengo las habilidades o ni me gusta, claro que me va a generar esta ansiedad y paso a la siguiente, a una depresión o una tristeza profunda, ¿no? Ujú. Una sensación persistente de vacío, desesperanza, ¿no? Este vacío Claro. del que hablábamos. Y aquí, fíjate qué importante es esto de la familia, ¿no? Como hacer el genograma, porque incluso puede haber causas a nivel neurológico para una depresión o ansiedad que Claro. tienes que explorar. Y los papás tenemos que escuchar, los maestros tenemos que escuchar, los terapeutas, y descartar que no vaya a ser una cuestión ya más a nivel psiquiátrico o neurológico, ¿no? O Sí, sea, si hubo enfermedades mentales en la familia. ¿qué hay en tu casa? A lo mejor mamá también está deprimida, a lo mejor papá, a lo mejor abuela, a lo mejor hubo un suicidio por ahí. O sea, ¿cuál es el antecedente? Sí, sí, está cañón. Una víctima es algún victimario en la familia que estamos viniendo hoy a representar. Sí, A través de- sí. Y voy a amarrar el siguiente, que es la impulsividad, que me decías, bueno, en los jóvenes, una de las características en estos adolescentes, cuando todavía esto no está maduro, y me refiero a adolescentes, puede ser de los 12 a los 25, 25, y hay unos de exactamente, 35. ¿no? Entonces es esta dificultad para pensar en consecuencias reales. ¿Qué pasa en nuestra adolescencia? Ay, manejo bien pedo, no me va a pasar No nada, se ¿no? me ocurrió pensar que Sí. el postre se me iba a atravesar. Ay, no usemos condón, no nos embarazamos, eso no pasa, ¿no? O sea, No nos enfermamos. ajá, es esta parte impulsiva que, bueno, todos pasamos por ahí, ¿no? ¿Y es parte de una adicción o es parte de una conducta o es parte de No, una... todas estas De una de cosas. la adolescencia? responsabilidad de Pues la sí, de ser adolescencia. adolescente. Sí, Claro. Y pero no sí. mides, entonces Sí. también puedes Ajá. empezar a probar las cosas en la adolescencia. Por Sin eso en esa límites. etapa hay más riesgo. De hecho, una de las sugerencias que se da incluso a los jóvenes cuando van a terapia es trata de postergar las relaciones sexuales y el consumo de sustancias o de alcohol lo más que puedas, porque vas a tener más conciencia. No porque no lo hagas, hazlo, Sí, no prueba. por moral. Ajá. No por, ay, no, ¿no? Sí, Virgen no hasta por el Pero sí, matrimonio, ¿no? ciertamente Vas si a hay tener algún más desorden, conciencia, ¿sí? estás más border en una edad más temprana, Claro.
a quedarte del otro lado, ¿no? O me Sí. voy a la esquizofrenia o finalmente después lo vivo como una experiencia o no lo que tengas que vivir o quieras vivir. Sí, Pero sí después de los 25. sí. Y hoy ves, bueno, a mí eso del fentanilo me daba terror. Bueno, estuvimos de viaje y fuimos a San Francisco y en la parte del centro, en San Ujú. Francisco, California, Ujú. está lleno, lleno, lleno. Y entonces hubo un momento en que sí como que me dio un De poco de homeless, ¿no? miedo, sí, O sea, lleno de de personas. personas homeless, homeless con ajá. el fentanilo o drogándose allí, pero con el aluminio, pero además que se quedan como en stand-by, como paralizados, como... Primero te digo que sentí miedo y después te dije, Como es como un no videojuego, pueden literal. hacer Sí, nada. zombies. Con de No zombies, exacto. pueden hacer nada. Ujú, ujú. Y esos zombies ya nos los venían diciendo desde hace Sí, mucho güey, tiempo. no mames. Nos los venían enseñando desde hace mucho tiempo y volteo- allí está con el te digo, es que fentanilo. volteo a verte cada que digo algo. Rita, ¿cómo? Bueno, no sé si terminaste esta parte o si no es que nos digas cómo ir desarrollando habilidades. A ver, espérame porque sí Sí. me faltan, Ok. ¿no? Entonces, Adelante. sí, me voy a ir más rapidito, ¿no? Ajá. La vergüenza y la culpa, Uf, lo que claro. decíamos, o sea, esta vergüenza de no cumplir, de cuando mamá me ridiculizó, papá me ridiculizó, la maestra, ¿no? O sea, Y el siento jajaja de culpa y todos. siento vergüenza. Y perdón si me van a linchar, pero a veces la religión genera mucha culpa y a veces la culpa se utiliza como una forma de control. Siempre. Por Y mi eso culpa, por mi es culpa y por mi grande culpa. No, yo ya digo por mi terrible. responsabilidad, Yo creo que asumo. sí, yo creo sí. que siempre la culpa lleva control. Sí. ¿Qué puedes decirle a veces a una hija o a un hijo? Y si haces esto, nadie te va a querer. No te va a traer nada Santa Claus. Desde ahí, ¿no? Sí, Ajá, claro. Chantaje el que para Sí, cumplir en lugar de sí. explicar. Sí. Entonces, si tú haces Y entonces esto, la vergüenza, porque sí lo hiciste y mi mamá tenía razón, qué vergüenza, porque entonces sí es cierto que la regué o que pasó esto. no hay una conciencia que afecte a lo mejor al otro, sino me van a castigar, es como este castigo que hay hacia, ¿no? Incluso aquí pues podemos hablar del placer, ¿no? Como si sientes placer es vergonzoso, ¿no? O Pecadora. es culpado, ajá, eres pecadora. También la irritabilidad o la agresión, la agresividad, los cambios de humor repentinos o explosivos, ¿no? En las emociones. Y esto puede intensificarse en los periodos de abstinencia. Lo que hablabas, el aislamiento emocional. ¿No? Son de las cosas que hay que estar viendo, ¿no? Claro. No Y en conviven, temas no se pasados aíslan. hablamos de la desolación, de la soledad Ajá, de no hay estos. grupos con quién está, ¿no? No O sea, se pertenencia, desconecta, sí. ajá, no pertenece, ¿no? Minimizar la negación. No está pasando nada. No, está bien, ¿no? No toma mucho, de vez en cuando, hay el fin de exacto. semana. No hay tanto problema cuando todos están viendo que sí está pasando, ¿no? O sea, el chavo agarra mal la copa, se pone mal, Violento, llega de ajá. pleito cada vez. Sí, Ajá, ajá. sí. Y bueno, son muchachos. Sí, esa es Ujú. una justificación justa. No, es que están jóvenes, ¿no? No, ay, es que exageró, ¿no? No hay Entonces, borracho que trague lumbre, dice también un dicho, ¿no? O sea, exacto. Muy borracho Entonces, que todas trae estas lumbre. características emocionales suelen estar interrelacionadas y pueden ser causa o consecuencia de la adicción, ¿no? Entonces, hay que trabajar justo en la identificación y la regulación. Y donde sí puedan, o sea, los espacios donde puedan hablar de mi frustración, mi ansiedad, mi miedo, mi depresión, me siento mal, mi autoestima, para que entonces se trabaje a tiempo. Ujú. Y la justo autorregulación, tienes toda la razón. Exacto. ¿no? Enseñarte a, Ajá. que sería una de las habilidades para... Sí. Chicas, Entonces, ¿tienen alguna pregunta? hasta este tema. ¿Alguna adicción que nos quieran compartir? Compras, Se ven muy muchachos, sanas, películas muchachas, pero- sanas, todos. Pero no sabemos realmente. No sabemos, compártanos. Ay, ¿cómo se llama la película que estaban recomendando? No, de Beautiful Boy. Ajá, la de Beautiful Boy, de veras es una Película. película que nos puede mostrar este proceso de las adicciones que a veces pensamos que a nosotros no nos va a tocar con nuestros hijos, ¿no? Sí. Y la tenemos más cerca que nunca. ¿no? Qué difícil. Digo, véanlas, las recomiendo mucho. Algo que quieras Entonces, compartirnos, agregar, con qué pues, cerrar, con qué te quedas de este episodio. A mí me gustaría, bueno, hablamos, insisto, no hay mejor espacio que la terapia. Sí. Y que los papás estemos con menos juicio y muy acompañadores en esto. Y me parece que los amigos y las amigas también juegan un rol súper importante de escucha y acompañamiento entre ustedes.
y bajándole siempre al juicio. Esa sería como mi reflexión. Oigan, ¿y qué les parece si hacemos un tercer episodio donde hablemos un poco de estas terapias que pueden estar acompañando a personas que ya vivieron, que ya se reconocen con una adicción? Un poco si nos podemos tocar el tema de las clínicas, de los anexos, de la gente que está necesitando ayuda. Y si nos queda un poco de tiempo, relaciones codependientes, ¿les parece? Sí. Nos vemos el próximo episodio de Con el Alma por Delante. Muchísimas gracias. Me gustaría concluir un poquito de esta parte, que las adicciones no son solamente un problema a eliminar, ¿no? Es un intento a una necesidad de encontrarte. Y darte cuenta es lo primero. Y dejar de evitar dándole tanta vuelta. Pero siempre, ojalá que lo hagas con la autocompasión, si estás viviendo esta parte o si alguien tuyo está viviendo esta parte, dejar a un lado el juicio e ir un poco más a la autocompasión, que no es la victimización, ¿no? Uh-huh. Y entonces, estar siempre con el alma por delante. Gracias Rita, gracias Liz, continuamos. Gracias, chicas.